En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciéndenos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, muchísimas gracias por compartir estos momentos del curso de Apuntes de Apologética. Pues miren que luego uno es también así como de gustos, y ya me gustó la palabra apuntes para empezar, ¿verdad? Apuntes de escatología, apuntes de bioética, en este caso apuntes de apologética. Me gusta porque de alguna manera creo que nos introduce muy bien en los temas o en las materias que vamos tratando, pero al mismo tiempo nos deja como que esa idea de que no es algo que esté profundamente enraizado en un estudio así sistemático, total o brutal, sino que nos dice que hay que seguir preparándonos, que estos son solamente unos apuntes, ¿verdad? Entonces, esa es la idea también de ir dejando ese nombre, que también podamos tomar en cuenta esos dos puntos, que no son cualquier cosa y que tampoco pues es lo último, ¿verdad? Sino que hay que seguir echándole ganas. Justamente con el tema de que empezamos el día de hoy, en esa materia de apologética, vamos a ver precisamente todo este tipo de cosas. Pero bueno, poquito a poquito vamos a ir proponiendo las cuestiones básicas. En primer lugar, pues aquí les dejo las fechas de estas reuniones. Son 4 martes de febrero, el día de hoy que es 1 de febrero, y después 3 martes más, 8, 15 y 22, de 8 a 9, a través de esta plataforma. Quiero empezar el curso haciendo alusión a Sócrates. Fue un filósofo griego, para empezar. Y pues cuando hablamos de filosofía, para empezar, tenemos que trasladarnos a unos 7 siglos aproximadamente antes de Cristo. Antiguamente, el ser humano tenía muchas preguntas y las respondía a través de lo que llamamos mitos. Pero cuando allá en las islas de Grecia, ¿verdad? En Mileto, en las islas de Jonia y todo esto, surgen los filósofos que ellos decían que eran buscadores, amigos, amantes de la sabiduría. De ahí el nombre de filósofo. Philein, que es amar, y Sofía, que es la sabiduría. Entonces, los amantes, los buscadores, los que anhelan tener la sabiduría. Esos eran los filósofos. No se declaraban sabios, sino amantes de la sabiduría. Y uno de los grandes filósofos surgió allá del siglo IV más o menos antes de Cristo, ya que la filosofía tenía un par de siglos andando, y fue Sócrates. Fíjense que muchos han hecho una breve, pero al mismo tiempo merecida comparación entre Sócrates y Jesucristo. Porque al igual que nuestro Señor, Sócrates fue un maestro de vida. Al igual que a nuestro Señor, a Sócrates se le acusó de andar pervirtiendo a las personas, en este caso sobre todo a los jóvenes, porque los invitaba a pensar justamente, ¿no? Que era algo que pues sabemos que no a todos les gusta que la gente piense. Sócrates entonces fue uno de los 3 filósofos que pues comparten el nombre, obviamente metafórico, ¿verdad? De la Trinidad de los filósofos. Esa, permítame yo también decirlo así, esa santa Trinidad de los filósofos que eran Sócrates, Platón y Aristóteles, ¿verdad? Entonces, pues, el primero de ellos fue el que estamos mencionando, y este mismo Sócrates, pues, era, repito, muy sabio, y al igual que Jesucristo, pues no dejó nada escrito. ¿Cómo sabemos de él? Por sus discípulos, particularmente por su gran discípulo escritor de nombre Platón. Platón escribió mucho y dentro de lo que escribió, pues hablaba demasiado de Sócrates. Y una vez habló, Platón escribió un pequeño texto donde se hablaba justamente de que a Sócrates lo habían encarcelado y lo estaban acusando de pervertir a la juventud, como les decía hace un momentito. Entonces, Sócrates, escuchen, se defiende verbalmente, se defiende de esas acusaciones y empieza a hacer unos alegatos muy, muy interesantes. No obstante, pues como ya sabemos que no siempre se le da
la razón a la razón, sino que a veces se le da la voz cantante a los intereses de algunos, pues Sócrates fue condenado y al final de su vida pues fue pues asesinado, ¿no? Esa famosa cicuta que él tomó, un veneno que él tomó para morir justamente por eso, ¿no? Y tuvo tiempo de escapar, pero él dijo, no, pues si escapo voy a ir en contra de todo lo que he dicho, entonces con gusto acepto este tormento, ese suplicio, para que se vea justamente qué es esto de la verdad y que hay que buscar. Pues este escrito donde se narra, repito, de Sócrates hay muchos textos, pero ese escrito en particular donde se narra eh, el encarcelamiento, la defensa y la condena de Sócrates se llama Apología de Sócrates. Apología de Sócrates. Ese es el nombre de este texto. Para quien guste buscarlo, son textos muy bonitos, son de filosofía, pero se comprenden, son bastante accesibles, ¿no? Entonces ya ahí está la palabra. Por eso he empezado hablándoles de él, de Sócrates, porque él mismo hace una apología. Si recuerdan, entonces dije que eran tres momentos. Uno donde lo encarcelaban, otro donde él se defendía verbalmente y por último donde lo condenaban. Entonces, la apología de Sócrates significa, en otras palabras, la defensa verbal de Sócrates. Y es que eso viene a significar justamente la palabra apologética. Vamos a ver, etimológicamente sabemos que siempre las raíces de las palabras nos dan muchísima luz, aunque no siempre tengan la última expresión necesaria, pero etimológicamente la palabra apologética viene del griego apologetikos, la cual a su vez deriva de la palabra apología, que nosotros leemos apología, como la de Sócrates justamente, y significa defensa verbal de algo, de lo que sea, cualquiera, que por ejemplo, voy a poner un caso muy sencillo, estamos 4 o 5 reunidos y de repente 2 o 3 empiezan a hablar mal de una persona que no está ahí presente. Puede que sea tu amigo, puede que no, pero tú dices, hey, tranquilos, no digan eso porque no está aquí, ¿no? Mejor díganlo cuando esté presente o lo que sea. Y empieza uno a defenderlo. ¿Qué está haciendo? Una apología. Entonces, de ahí viene la palabra. Eh, Logain, ese discurso, viene de logos justamente, y apo es en favor de, por así decirlo. Entonces es un discurso o un hablar en favor de, así lo podemos también traducir, que viene a resultar una suerte de defensa verbal de algo o de alguien, por supuesto, ¿no? Entonces, apologéticas hay muchísimas. Hay de todo se puede hacer apologías. Hay gente que defiende un sistema de gobierno, hay gente que defiende el sistema opuesto a ese sistema de gobierno, hay gente que defiende, por ejemplo, un sistema económico y hay gente que defiende el sistema totalmente opuesto al que defendió el primero. Todo aquel que esté defendiendo algo se convierte en un apologeta o apologista, ¿verdad? De entrada vamos a usar indistintamente, más adelante vamos a tratar de aclarar todo eso, pero bueno, entonces en un ámbito totalmente general eso es la apologética, pero también hay apologética, en este caso, pues nuestra, por supuesto, ¿no? Una apologética cristiana o más aún, vamos a llamarle católica. Vamos a ver poquito a poquito. La apologética es la defensa de una idea, entonces, de una doctrina o de un argumento. Eso es cualquier apologética. Pero si aplicamos esto a nuestra fe, a la fe católica, entonces la apologética sería la defensa de la fe. Esto es, defensa íntegra y completa de toda la doctrina cristiana. Aquí hago algunas aclaraciones, que justamente cuando se habla de defensa, viene una cosa muy interesante, muy interesante, que nadie que desconozca algo puede defenderlo. Para poder defender hay que conocer. Por eso es que
nosotros tenemos que entender esa parte. De hecho, en algunos momentos, por ejemplo, con algunos seminaristas, en algunos cursos que he tenido con ellos, o con algunos grupos que me han invitado a compartir el curso de apologética, lo primero que les digo es que, a diferencia de la apologética actual, que vamos a ir dando algunas ideas, en donde la apologética actual, no todos, pero muchos, lo único que hacen es compartir citas para defender, por así decirlo, ciertas ideas de otros que no comparten las nuestras, y cuando te digan esto, dale tal cita, y ante tal, dile esa cita, y así como que es pura, decir nada más, ¿no? Pues lo que pasa es que, en realidad, eso no es apologética. La apologética es, en primer lugar, conocimiento de nuestra fe. Porque a veces va a pasar que, en lugar de estar defendiendo nuestra fe, estamos defendiendo nuestras propias ideas equivocadas, ¿verdad? Eso es algo muy, muy interesante. Por eso dice aquí que es defensa de la fe, una defensa íntegra y completa de toda la doctrina cristiana. Aquí recordamos que cuando nuestro Señor Jesucristo, en el Evangelio de Mateo, llama a los suyos y le dice que se reúnan, ya resucitado, por supuesto, y le dice, bueno, pues ya todo poder se me ha dado en el cielo y en la tierra, pero ustedes continúen con esta misión. Y dice, enséñenles a guardar todo lo que yo les he mandado. Todo. Enseñen todo, ¿verdad? Es decir, no es una suerte de emoción, de sentimentalismo, de ideas vagas. No, no, no. Es que Cristo nos ha enseñado. Y eso que nos ha enseñado, a su vez, tenemos también que enseñarlo nosotros. Por tanto, nos damos cuenta de que existen, decíamos, muchos tipos de apologética y que nosotros aquí vamos a tratar de apologética católica. Bueno, entonces, ¿qué significa esto? Fíjate nada más qué interesante, porque aquí quiero que hagamos otra distinción con esto que he llamado de momento la apologética actual. Mira, la apologética está dentro de las disciplinas teológicas. Tiene que ser. No es entonces como para un taller. Una apologética es toda una disciplina teológica que actualmente forma parte de la que llamamos teología fundamental. Es decir, aquella reflexión sistemática basada en la revelación que explica los fundamentos de nuestra fe. Esa es la teología fundamental. Esta, dice, intenta explicar los fundamentos de la fe, dando respuestas a preguntas como las siguientes. ¿Por qué creemos? ¿Cuál es la religión verdadera? ¿Cuál es la iglesia de Cristo? A ver, fíjense, por ejemplo, si yo digo ¿por qué creemos? Entonces puedo entender lo siguiente. Al decir que yo creo, es evidente que me refiero a que creo en Dios, ¿verdad? Por eso soy creyente. Dice, ¿por qué creo? Creo en Dios. El credo de nuestra fe, saben ustedes, recordamos que es creo en Dios Padre, creo en Dios Hijo, creo en el Espíritu Santo, creo en la iglesia, creo en la resurrección, creo en el perdón de los pecados. En esto creemos. Muy bien, pero lo primero es creer en Dios. Porque si no creo en Dios, pues todo lo demás viene sobrando. Entonces la primera apologética se da, por así decirlo, contra los ateos, ¿verdad? Porque la primera defensa de nuestra fe es con aquel que no cree absolutamente en nada, en nada. Entonces se tiene que hacer un cierto estudio, un cierto análisis, una cierta aproximación concienzuda, en primer lugar, de, escuchen cómo lo voy a decir, caminos racionales para explicar nuestra fe. Podría parecer algo contradictorio, porque uno dice, pero es que la fe no se explica mediante argumentaciones, la fe se explica mediante un acontecimiento que da lugar a una experiencia. De alguna manera sí, pero nuestra fe no es irracional. Tenemos que recordar eso. Nuestra fe, algunos le llaman arracional, pero otros, todavía mejor, le llaman suprarracional. ¿Cuáles son las diferencias? Si yo dijera fe 100% racional, entonces todo lo podemos explicar con argumentos. Y quedó. Y ya quedó, ¿no? No, no, no. La fe, por su misma esencia, no es 100% racional, aunque no le repugne la razón.
aunque no le afecte la razón. Ojo. Por tanto, hay gente que dice que la fe es 100% irracional y que mientras más locuras diga el creyente, más fe tiene. Mientras más vaya en contra de la razón, mientras más sea irracional, entonces más fe será. Oye, no entiendo nada de esto de la fe, no entiendo la encarnación, se me hace una cosa absurda, pero la creo, entonces como la creo tengo mucha fe porque menos la entiendo. No, no, no. La fe no es irracional. Hemos dicho que la fe o es arracional, es decir, que no depende de la razón. La A primera de este A racional significa sin, en este caso que podría yo decirlo así, sin razón o sin concurso de la razón, sería la fe, pero mejor aún es suprarracional. ¿Qué significa supra? Sobre. La fe va sobre, más allá de la razón. No es que no necesite de ella, sino que aunque la supone, la fe está muy elevada. Entonces, aún así, ojo, aún entendiendo esto, con un ateo, yo no le puedo dar una cita bíblica a un ateo. Si yo quiero convencerle de que Dios existe, no puedo empezar con una cita bíblica. ¿Por qué? Porque para el ateo no es para nada una fuente firme la Biblia. Pues si por algo es ateo, ¿no? Qué fácil sería convertir a ateos usando la Biblia. No, pero es que mira, aquí dice esto. Pues sí, pero dirán los ateos, algunos, no todos, dirán, pues sí, pues es tu librito de fantasía. Porque así le llaman algunos a la Biblia, ¿eh? Es tu librito en el cual te basas para decir tus locuras, pero yo no creo en eso, dirá el ateo. Entonces, ¿cómo se le puede dialogar o convencer a un ateo? ¿Cómo se puede defender la fe con un ateo? Mediante el uso de la razón. Darle argumentos que van de la razón, pero recuerden esto, que no, porque no repugna a la fe, pero que esos argumentos nos van a llevar a confirmar lo que por fe ya sabemos, ¿sí? Es decir, la existencia de Dios, yo creo que de los presentes todos creemos en Dios, en ese sentido no hay ningún inconveniente. Pero ¿cómo le explicamos a un ateo que Dios existe? Pues no le voy a decir es que sentí bien mucho en mi corazón, pues es que yo voy a misa todo el tiempo. No, 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 nada de eso. Al ateo hay que darle argumentaciones. Entonces, la primera apologética es decir por qué creemos, ¿no? No se preocupen que, pues gracias a Dios, tanto ustedes como yo, existe la frase que dice así, tanto ustedes como yo, vamos en hombros de gigantes. ¿Qué significa esto? Que nosotros podemos preguntarnos y atemorizarnos y decir, híjole, ¿y ahora cómo le responderé a un ateo con la razón si no se me viene nada a la mente? No te preocupes, que en estos 2000 años aproximadamente de iglesia ha habido grandes pensadores que ya han dado muchos argumentos racionales, en particular para hablar de la existencia de Dios. Y quizá de los más famosos, pues esté Santo Tomás de Aquino. Aquí nace cosa de 3-4 días, porque estamos a 1 de febrero. Hace 3-4 días que celebramos a este gran santo, Santo Tomás de Aquino. Y él nos legó las famosas 5 vías tomistas para hablar de la existencia de Dios. Ninguna, por supuesto, usa cita bíblica. Todas son argumentaciones lógicas. Muy bien. Eso es con respecto a los ateos. Con ellos hay que hacer apologética. Pero también dice cuál es la religión verdadera. Ojo, no confundamos. Porque a veces decimos, los católicos, he escuchado que dicen es que tal católico ya se hizo de otra religión. No, pues ¿con qué religión se fue? Con los testigos de Jehová. No, no, permíteme. No, pues ya se hizo cristiano. No, estás peor porque los católicos son cristianos. ¿Sí? Los católicos somos cristianos. Entonces, decir que un católico se hizo cristiano, pues es simplemente decir que se hizo mejor católico. ¿Sí? Pero lo que tú quieres decir es que se fue con los protestantes. Pero esos tampoco son otra religión. Otra religión es el budismo. Otra religión es el hinduismo. Esas son otras religiones. Los demás son generalmente sectas, que vamos a ver justamente en su momento. Vamos a platicar un poquito de ellas. Pero cuando hablamos de cuál es la verdadera religión, pues obviamente que no vamos a hablar de cristianos católicos contra cristianos protestantes. Porque ahí no se hablaría, porque ambos profesamos la misma religión, el cristianismo. ¿Sí? Con distinta denominación. Y ahí también tiene que haber diferencias, por supuesto, pero es la misma religión. Bueno, quizá con los mormones y los testigos de Jehová no profesamos la misma religión porque no son estrictamente cristianos, pero sí son sectarios. Entonces,
pues hay que ver que de alguna manera surgen del cristianismo, aunque ya no lo abrazan como tal, pero aún así no es como tal, insisto, estrictamente, in sensu estricto, es otra religión. Otra religión, decimos estas milenarias, ¿verdad? Esas son religiones de verdad. Entonces, pues obviamente, vemos el cristianismo y vemos que el cristianismo pues tiene ni 2000 años de existir, por así decirlo, ¿no? Porque el cristianismo no surge cuando nace Jesús, sino cuando los creyentes creen en su resurrección. Ahí es donde es el cristianismo. Entonces, pongámosle 2000 para tener números cerrados. Pero pues el judaísmo tiene casi 4000 años de existencia. Las religiones orientales de Oriente Antiguo tienen hasta 4000 o 5000 años. Si recordamos a los egipcios, híjole, 3000 años, pero antes de Cristo, ¿sí? Entonces, esas religiones son mucho más antiguas que el cristianismo. ¿Cómo es posible, dirán algunos, que una religión que vino tiempo después sea la llamada religión verdadera? Pues hay que argumentar justamente por qué el cristianismo es la religión verdadera, ¿sí? Incluso en ese sentido, eh, vamos a tener una cuestión bien interesante, porque sí, vamos a tener que tratarlo en algún momento, sea en este ciclo o en el siguiente de apologética, tendremos que tratar lo siguiente, que muchos creen que cualquier religión es igual para salvarse. A ver, después lo vamos a ver, insisto, después lo metemos ya en esta camisa de 11 varas. De momento solamente planteamos las cuestiones. Las cuestiones es, ¿me puedo salvar en una religión que no sea el cristianismo? Y aunque la respuesta llega a ser afirmativa, para nada significa que dé lo mismo. Menos aún aquello que últimamente me ha tocado ver en algunos memes y demás, donde dicen que la verdadera religión, la mejor religión es ser buena persona. Mira, yo espero que nunca jamás se te ocurra compartir ese meme, esa imagen con otros, porque es una verdadera barrabasada. Que la mejor religión es ser buena persona es que no quiero decir que no has entendido el cristianismo. Simplemente si lo compartes, no te has encontrado con Cristo. Así. No es que no lo hayas entendido, es que no te has encontrado con Él. ¿Cómo podemos nosotros decir, después de habernos encontrado con Cristo, decir, es que la auténtica religión, la mejor religión, es ser buena persona? No, 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 no. Y yo lo veo que lo comparten en las redes sociales, pues amigos nuestros que se llaman también a sí mismos católicos, y dices, qué triste, qué triste. Justamente por eso nuestra fe se va, decía un sacerdote, se va, usaba otra palabra, pero es degradando. Se va contaminando, se va degradando, él usaba rebajando. Y sí, efectivamente, nuestra fe muchas veces, nuestra doctrina católica, cristiana católica, muchas veces se ve contaminada y a veces rebajada justamente porque, pues, a veces preferimos estar más a la onda, ¿verdad? Es estar como que mejor con el mundo, o con los que también están en el mundo, que estar en paz con el Señor Jesucristo. Pues bueno, entonces es otro punto. Por tanto, si con estos dos textos, y creo que es el punto, con esos dos textos, o cuestiones, mejor dicho, podemos ya también entender lo siguiente. La apologética cristiana católica es tan antigua como el mismo cristianismo, ¿sí? Les comentaba la semana anterior, bueno, en el curso anterior, previo a este, vaya, les decía que actualmente cuando escuchamos apologética, generalmente nos ubicamos en la apologética actual o contemporánea, que se refiere a la famosa apologética del protestantismo para acá, de hace apenas 500 años para acá, ¿verdad? Y entonces ya hacer apologética es conocer y refutar a los adventistas, a los pentecostales, a cualquier denominación. Sabemos que hay miles de denominaciones, entonces pues cual más creemos que es refutarles a ellos, ¿no? Pues no, de hecho la apologética, repito, es tan antigua como el mismo cristianismo. Antes de que diga la última, que es justamente en esa parte, tenemos que entender que desde el principio del cristianismo los apóstoles defendían a Cristo, ¿sí? Tenemos que entender que hay incluso unos padres de la iglesia que así son llamados,
padres apologistas. Tampoco hay que llegar al error, ¿verdad? Que yo una vez en un curso de apologética en el que estuve, me dijeron lo siguiente: ¿por qué la apologética se llama así? Y me dijeron que era por Apolo, uno que sale en el libro de los Hechos Apóstoles y que era muy buen orador, ¿verdad? Que era muy sabio y todo esto, y que pues quería ser bautizado y convertido, y ya que lo fue, pues empezó a defender también al cristianismo, y que de ahí viene el nombre de apologética. Pues, híjole, creo que los que enseñan eso o enseñaron eso en ese curso de apologética estaban justamente destruyendo la apologética, porque la terminología también es parte de todo eso, ¿no? Entonces, por eso digo, ¿no? Hay que conocer que ya hubo, por supuesto, apologética, pero a ver, ¿a qué nos referimos? Por ejemplo, me refiero a que, si ustedes recuerdan, las primeras dudas o los primeros ataques contra la fe fueron acerca de la divinidad de Cristo, de la resurrección de Cristo, quizá antes de la divinidad, ¿no? La resurrección de Cristo, porque muchos decían que Cristo no había resucitado. Y San Pablo hace una bellísima apologética en su carta a los Corintios, cuando habla de la resurrección y dice, acuérdense mucho de esta frase, es que si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, ¿verdad? Vana es nuestra esperanza. Si Cristo no ha resucitado, pues apaguen todo y vámonos, porque hay quien dice, decía Pablo, hay quien dice que Cristo no resucitó. Entonces hay que defender un fundamento de nuestra fe, que es la resurrección de Cristo. Otro, pues decir que Cristo realmente fue Dios, porque pasaron los siglos y muchos dijeron que no había sido Dios, que había sido un gran hombre, un gran profeta, pero pues que no había sido Dios. Bueno, entonces, ¿qué está pasando, no? Hay que defender también eso, que en su momento se llamaban herejías. Por eso a mí me gusta decirles esto a manera burlona, si quieren verlo, como no, lo acepto, pero a manera de burlarse, por así decirlo, de la terminología, que hoy escuchamos a muchos decir: es que tú eres medio hereje, ¿no? Tú eres bien hereje porque no crees esto, porque... No, mira, la verdad es que para herejes, los de los primeros siglos. ¿Por qué? Porque esos herejes de los primeros siglos eran grandes teólogos, y que en sus grandísimas reflexiones teológicas llegaban a conclusiones basándose en la escritura, basándose en lo que habían escuchado y reflexionado, llegaban a conclusiones verdaderamente importantes que tenían la cualidad de hacer que la iglesia se tuviera que reunir en concilios para poder declarar cosas contrarias a lo que estos herejes decían. Entonces se reunían y dije, la iglesia tenía que responder ante esas herejías. No, la verdad es que hoy no existen como tal herejes, porque hoy quien se burla, quien rechaza, quien niega nuestra fe, es por desconocimiento, ¿verdad? Generalmente. Es por una cierta pose ante la sociedad, es por llevar la contraria, porque tiene problemas o tiene situaciones pendientes en su familia, con sus figuras de autoridad, y entonces pues tiene que llevar la contraria con la iglesia también, ¿no? Entonces, más que herejes, el día de hoy tenemos gente que está confundida mentalmente, o que está herida emocionalmente, y que por eso están en contra de lo que la iglesia dice. Pero no porque hayan estudiado teología, no porque sepan teología y tengan un discurso teológico que lleve a la contraparte de la doctrina de la fe. Repito, los primeros concilios, bueno, no los primeros, casi todos los concilios eran convocados por esas mismas herejías. Entonces, repito, de las primeras herejías, si Jesús había resucitado o no, si Jesús era Dios o no, si el Espíritu Santo era Dios o no, esas eran herejías. Así, ¿no? Como tal, así, fuertes, fuertes, y son las que los primeros siglos, y más bien, repito, más que los primeros, la primera mitad de lo que llevamos de vida del cristianismo, pues son las que había allí, ¿no? Entonces creo que eran situaciones muy, muy importantes. Ya con el tiempo, pues viene el protestantismo, y ahí sí es donde entramos a la tercera pregunta, que la teología fundamental o la apologética tiene que responder: es ¿cuál es la iglesia de Cristo? Porque varias iglesias se
reclaman para sí el derecho de ser la auténtica iglesia de Cristo. Lo cual, pues sabemos, miren, por el solo hecho de entender lo que es iglesia de Cristo, podemos entender qué es la iglesia católica. Muy fácil, para empezar, miren, muy fácil. Primero, la auténtica iglesia de Cristo, la verdadera iglesia de Cristo, tiene que tener en su historia 2000 años de antigüedad. Ya con eso. ¿Por qué? Pues si fue fundada por Cristo, pues no puede tener 500 años de antigüedad. Es ilógico pensarlo. La auténtica iglesia, ¿y por qué decimos? Hay gente, por ejemplo los mormones, que dicen que los primeros cristianos sí tenían la potestad de la iglesia, de Cristo y todo eso, pero que por sus pecados Cristo les quitó pues esta potestad y que se desapareció, que Cristo vino a las Américas y no sé qué más hizo, y pues ya saben ustedes también la secta de los mormones, ¿no? Pero eso es ir en contra de lo que la misma Biblia dice, porque si ustedes recuerdan, Jesús le dice a Pedro que la iglesia que le está entregando en el símbolo de las llaves, dice, no se verá acabada por el infierno, por el mal, ¿no? Sino que va a permanecer. Entonces decir que en algún momento de estos 2000 años la iglesia de Cristo pereció, pues es ir en contra de lo que el mismo Cristo dijo. O sea, así de sencillo podríamos decirlo. Pero ya sabemos que hay gente a la que le gusta mucho el drama, ¿verdad? Y pues ya sabemos muchas citas bíblicas. Y entonces, ¿cómo va a ser que Pedro tenga las llaves? Según el capítulo 18 de San Mateo, 16, perdón, 16, 18 de San Mateo, si 2 versículos después Jesús le llama a Satanás, ¿no? ¿Y cómo va a ser si Pedro también negó a Jesús? ¿Y cómo va a ser? Bueno, ahí ya es donde empezamos, repito, con las citas. Por eso la apologética es más de comprender en su perspectiva general que de encontrar una cita minuciosa que diga exactamente lo que queremos escuchar o lo que otros quieren escuchar. Porque hay gente que dice, a mí, dime una cita donde Jesús diga, lección 5 del catecismo, existen el cielo, el infierno y el purgatorio, apunten niños. Ah, bueno, te creo que existe el purgatorio, dirán los no creyentes de esta existencia del purgatorio, ¿no? Porque es lo que quieren, una cita así, pues no la van a tener. No, porque eso ya es también necedad, es no haber comprendido cómo se desarrolla la iglesia. Hace poco también, que una amiga, ¿verdad? Presente, por cierto, me preguntaba acerca de una situación de crítica a la iglesia actualmente, pero de esas críticas que son las que quizá duelen un poquito más, porque era una crítica desde dentro. No estoy diciendo que no se hagan críticas a la iglesia, no, 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 sino que hay gente que por una parte sí, iglesia sí, pero por otra parte hablo mal de la iglesia. No es crítica, sino hablo mal de la iglesia, desde dentro, ¿no? Entonces, le comentaba yo, le decía que una persona que el día de hoy dice algo como lo siguiente, es que ve la iglesia como es y qué va de eso a cuando Cristo predicó, ¿no? ¿Qué va de la iglesia así, el templo fastuoso, a Cristo que su iglesia era las casas de las personas? ¿Qué va de los sacerdotes, cómo se visten, a Cristo que andaba? A ver, no. Te creo que eso lo diga alguien ignorante en el tema. Pero cuando es alguien que está dentro de la iglesia, de verdad que da hasta cierta molestia que te digan eso, porque es no haber entendido que la iglesia lleva 2000 años configurándose, ¿sí? Que la iglesia que fundó Cristo no la fundó la semana pasada y que de la semana pasada para hoy hicimos 1000 cambios. No, 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 no. La iglesia va evolucionando y en esta evolución vamos a entender muchas cosas. Por eso dice el Señor Jesús, eso sí lo dice Jesús, vendrá el Espíritu Santo y les va a explicar cosas que en este momento no entienden. Él les va a aclarar muchas cosas, pero con el paso del tiempo, muchachos, no ahorita. ¿Por qué? Porque en ese justo momento no iban a entender absolutamente nada, ¿verdad? Absolutamente nada. Sabe Dios que Cristo les dijo tantas cosas y ellos corrieron asustados porque no entendieron la resurrección, pues ¿qué iban a entender los demás? ¿No? Y entonces el Espíritu va actuando poco a poco y esa acción gradual también ayuda a que la iglesia se vaya configurando de muchas maneras.
Entonces, por ejemplo, dirá, ¿estás diciendo, Sergio, que está bien tener un templo? Pues que yo tendría que preguntar, ¿tú crees que Cristo cuando juntó quería que todos nos reuniéramos en una choza? O sea, ¿me estás diciendo tú, por el contrario, que tú crees que Cristo canonizó las chozas como lugares de reunión? Pues no, pues obviamente no. Aquí yo me reúno en una catedral bellísima, no nada más por lo bello que sea, sino porque se ha podido hacer esa belleza monumental. Yo lo pongo con el siguiente ejemplo. Cualquiera de nosotros, ¿no? Que tenemos una situación económica, pues creo yo, regular, mediana, más o menos, ¿no? Si queremos regalarle algo a una persona querida, pues lo que le regalemos va a ir acorde con lo que tengamos de economía, ¿no? Pero si yo soy riquísimo, pues obviamente que voy a darle algo, un presente. No es que yo tenga más amor, en ese sentido. El amor puede ser igual el mío al del rico, pero el rico en ese sentido podrá materialmente darle algo más fastuoso que lo que estoy dando. Para el caso es exactamente lo mismo. El amor es el mismo, el signo es el mismo, todo es lo mismo, nada más cambia lo material. ¿Por qué le damos al Señor una catedral tan inmensa y tan grande? Pues porque hubo gente que quiso dársela al Señor, ¿no? Y esa catedral, en ella se hace tan presente el Señor como se hace en la capillita de la esquina cuando el Padre va a celebrar misa. ¿Y tiene más valor que la hagamos en la capillita? No. ¿Y tiene menos valor porque es una capillita así fea? No. O sea, tenemos que dejar de tratar de entender esas categorías porque no habríamos entendido nada acerca del cristianismo y su evolución constante y gradual, ¿no? Por eso es que la apologética, decíamos, lo que vamos a pretender de una manera es justamente ir compartiendo estos temas, pero también bajo la luz de la razón, decíamos, no únicamente porque si alguien entró con esa idea de que qué bueno que Sergio va a dar el curso porque me va a dar citas para cuando vengan los protestantes, pues no, no es la idea, ¿verdad? Qué bueno, aquí viene el asunto. Yo Mira, voy a tratar de explicártelo rápidamente. Primero. Eh, la fe, la doctrina católica es perfecta. No por ser católica, sino porque es la doctrina que dejó Cristo. Y en cuanto a lo que es la doctrina que dejó Cristo, es perfecta. Cosa diferente será cómo vivimos esta doctrina nosotros, que a veces somos medio dos caras, ¿no? A veces somos débiles, a veces somos muy fuertes, fuertes en el Señor, por supuesto, y todo va bien. Pero bueno, la doctrina, vaya, no tiene error. Primer punto, recuerden eso, ¿eh? Recuérdenlo siempre, no hay error. Segundo punto, para todas las cuestiones que los protestantes, testigos de Jehová, mormones, etcétera, que tocan a la puerta de tu casa y te llevan tantas cuestiones, escúchalo. Para todo hay una respuesta. Para todo. Porque si estamos diciendo que nuestra doctrina es perfecta y vienen con una información distinta a nuestra doctrina, entonces, pues obviamente que tener una respuesta. Por el contrario, si ellos te dicen que Cristo es el Salvador, estamos de acuerdo. No tenemos ningún inconveniente con eso, ¿verdad? Está perfecto, pero en todo aquello que es contrario a la doctrina católica, entonces no te preocupes que de entrada recuerda que tú estás en lo correcto o que tu doctrina está en lo correcto, aunque tú no lo sepas. Por eso, la siguiente cuestión es que tenemos que aprender. Ahora, nuestro curso de apuntes de apologética, al menos este primer ciclo, son 4 horas, de las cuales nos quedan nada más 3 y 5 o 10 minutos. No vamos a terminar de aprender la doctrina cristiana católica completa. Jamás. Entonces lo que pretendemos es, de acuerdo con algunos temas en particular, empezar a dar pautas sobre cómo encontrar posibles respuestas. Pero no te voy a dar citas tras citas porque una vez eso me decían unos amigos y algunos padres también. Decían es que luego la cuestión se vuelve cita contra cita. Y a mí se me hace una cosa tremenda que para defenderme de una cita protestante tenga yo que sacar otra cita católica, por así decirlo, y el protestante me saca otra y yo le saco otra, cuando es la misma Biblia, ¿no? En cuanto que es la misma Biblia, estamos de hecho abusando de ella,
porque uno de los dos está malinterpretándola y el otro lo está permitiendo, ¿no? Entonces, yo digo, no es el asunto, hay que entender, y lo primero, fíjate que al primero que quiero convencer de que Cristo salva es a ti, al primero que quiero convencer de que la iglesia es perfecta es a ti, al primero que quiero convencer de que los sacramentos son necesarios, de que la confesión, decíamos, con un hombre es necesaria, es a ti, no al protestante, porque si tú no estás convencido, aunque te dé 20,000 citas, te vas a confundir. Siempre, siempre, no vas a saber por qué esa cita, la tendrás apuntada. Y lo bueno sería que recordáramos todas las citas que dan en los cursos de apologética que se dan por citas bíblicas. Lo bueno es que las recordáramos, pero luego ni las recordamos. Y decimos, es que yo me acuerdo que me dijeron, a ver, es que era de San Pablo, pero no me acuerdo si era la primera a los Corintios o la segunda a los tesalonicenses, o era de Tito o Timoteo, híjole, no me acuerdo, pero aquí venía, y ahí andas buscando y demás, ¿no? Entonces, pues no. Y otra cosa que también les decía yo en su momento, ahora sí ya una apologética más actual, más del día de hoy, no tengan miedo, porque de verdad que, uno, los protestantes no saben tantas citas, en realidad, pero como en el país de los ciegos el tuerto es rey, ellos no saben muchas, pero nosotros no sabemos casi ninguna cita bíblica. Tú no te sabes 5 citas bíblicas, llega el otro que sabe 15, da pantalla, ¿verdad? Te deja así como que barrido porque no te supiste 20 citas que él se sabe. No, para empezar, creo que tenemos un gran reto, una gran labor que es leer la Biblia, porque créanme que las citas no se aprenden solitas. Las citas se aprenden leyendo la Biblia en general, porque ese es otro error que hemos tenido. Hemos querido sacar la pura cita y sacarla de su contexto y decir entonces, ¿sabes qué? Esa cita a mí me va a servir para cuando tenga que decir tal cosa, pero a lo mejor el contexto de esa cita es totalmente otro, ¿verdad? Absolutamente otro, que en ese sentido no estaríamos nosotros sino abusando, una vez más lo digo, abusando de la escritura, porque con tal de defender un punto nuestro, usamos una cita bíblica que a lo mejor no tenía nada que ver, ¿verdad? Y si uno, ¿y eso de dónde? Ah, no, pues es que ahí podemos explicar que no sé qué. Bueno, a lo mejor tú lo entiendes y tú lo aceptas, pero si esa no era la intención del autor, no hay por qué entenderla y aceptarla todos así, ¿verdad? Entonces sí vamos a tener un gran trabajo. Y pues bueno, el día de hoy quería que comenzáramos con el tema de los santos, imágenes e intercesión, pero nos quedan 10 minutos y el tema no lo podemos dar en 10 minutos. Así que vamos a dejarlo aquí con la promesa, Dios mediante, ¿verdad? Primero Él y su gracia, su misericordia con nosotros, con la promesa de empezar con Él y concluir la semana siguiente este tema tan maravilloso, porque es uno de los que yo me acuerdo mucho que cuando era muy chiquillo, tendría unos 10, 12 años, unos testigos de Jehová se acercaron y pues como ellos ya andaban por la vida, ¿verdad? Y pues sí, yo no sabía nada de la iglesia y pues me hicieron pensar realmente que los santos pues no podían interceder por nosotros, porque usan citas al estilo de que los muertos están inconscientes, ¿verdad? Están como dormidos, no saben qué onda. Eh, Clásico que los santos son personas como tú y como yo, entonces cómo van a poder escucharte a ti y al mismo tiempo escuchar a otro por otra parte y demás. Y te dan algunos argumentos que cuando uno no sabe, como que sí te dejan así pensando. Pero cuando uno entiende qué es la santidad para empezar, ya desde ahí dices, ¿es en serio que no crees que puedan interceder? Pero bueno, eso lo veremos primero Dios la semana siguiente. Decimos juntos, Dulce Madre, no te alejes, tu vista a nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén.